En esta ocasión vamos a hablar ahora de los estilos, ¿no? Las hojas de estilo. Y bueno, vamos a comenzar. Es un archivo que me va a ayudar a complementar mis archivos HTML. Esto viene a mejorar bastante la legibilidad de nuestras páginas web. ¿Por qué? Porque nos da la facilidad, ¿no? de eh, separar el aspecto, la parte visual, de la parte estructural de nuestro sitio web. Así tener archivos más claros. ¿Qué quiere decir esto? Que los archivos HTML solo contengan la estructura y únicamente estén destinados a contener etiquetas de tipo HTML sin necesidad de estar involucrando la parte visual, ¿no? Solo la estructural, y por el otro lado tener archivos CSS que me permitan únicamente establecer las características visuales de mi página web. Bueno, como breve historia, estas hojas de estilo en cascada o simplemente hojas de estilo nacen a partir de 1994, a finales de 1994. Sin embargo, ya existen trabajos previos desde 1970. Sin embargo, como tal, el estándar CSS nace a finales de 1994 y empieza a trabajarse de mejor forma en 1995. Y actualmente tenemos la tercera recomendación estándar por la WW Consortium, ¿no? Que es la encargada, la organización encargada de establecer estándares, tanto para HTML como para CSS e inclusive como JavaScript, a través de el, la generación o la investigación de la estructura DOM, ¿no? Y bueno, así nace CSS. Ahora, para nosotros poder incorporar CSS a nuestros archivos HTML, existen tres formas. La primera es sobre el mismo archivo HTML en una sección específica que es de estilo, ¿no? A través de una etiqueta style, y ahí podemos definir todo lo que son las reglas que me van a permitir cambiar las características visuales de mis elementos HTML. Esa es una. Otra es insertarlo directamente en cada uno de los elementos HTML, o sea, dentro de la etiqueta HTML. Por tomar una, H1, por ejemplo, dentro de la etiqueta H1, yo puedo insertar a través de un atributo que se llama style, y ahí colocar la regla que yo quiero que cambie la característica visual de mi elemento HTML. Y la tercera es generar una un archivo separado del archivo HTML. Esta última forma es la más recomendable porque al final de cuentas lo que nosotros queremos separar es la parte visual de la parte estructural de mis páginas web. Entonces, separarlo efectivamente es generar un archivo solo para configurar toda la parte visual, los estilos visuales que va a tener nuestra página web, y otra que va a ser el HTML únicamente que contenga la estructura a través de las etiquetas HTML de mi sitio web. Ahí, perdón, no es imagen, es una etiqueta. Esto lo vamos a lograr a través de una etiqueta link que me permite enlazar estos archivos CSS y otro tipo de archivos, no solo los CSS, otro tipo de archivos también me permite enlazar esta etiqueta link. Dentro de esta etiqueta link nosotros vamos a tener tres atributos. El primero, que es rel, que indica la relación que tiene el recurso enlazado con la página HTML, que para el caso de enlazar hojas de estilos vamos a utilizar el valor stylesheet. Para el atributo type nos indica el tipo de recurso enlazado. Este también ya viene estandarizado, y lo que nosotros vamos a poner como valor en este atributo es text, que es obviamente un texto del tipo CSS. Y por último, href, que es el atributo que nos va a permitir ubicar el archivo CSS para poderlo enlazar con el HTML. Entonces nosotros vamos a utilizar la forma de generar un archivo CSS y después enlazarlo al HTML a través de la etiqueta link. Ahora, para poder empezar a utilizar CSS es necesario establecer un glosario básico. En este glosario básico lo primero que vamos a tener en cuenta es el concepto de regla dentro de estas hojas de estilo, y para
este contexto, nosotros vamos a tener que la regla es cada uno de los estilos que componen el archivo CSS. Una regla siempre empieza con un selector, seguida de una llave de apertura, un conjunto de declaraciones que van a tener propiedades y valores, y esta regla termina con el cierre de la llave. Como podemos visualizar en la imagen, nosotros podemos tener esa parte, ¿no? De en color naranja el selector, una llave que apertura, en color azul cada una de las propiedades, y en color entre naranja más fuerte y verde vamos a tener cada uno de los valores. Cada renglón es una declaración dentro de mi regla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir con cada uno de los términos. Regla, entonces, cada uno es cada uno de los estilos que componen el archivo CSS. El selector indica el elemento o elementos HTML a los que se les desea aplicar la regla. La declaración es que especifica los estilos que se aplican a los elementos. Las propiedades son aquellas que nos permiten modificar el aspecto de una característica del elemento seleccionado, y el valor indica pues el valor de la característica que se va a modificar. En este caso tenemos tres declaraciones dentro de mi regla, ¿no? Que altera una etiqueta que se llama header, y la primera declaración tiene que ver con la propiedad de background color, que es el color de fondo que va a tener esa etiqueta. Se configura a través de un color que en este caso, bueno, tiene una nomenclatura de 6, o más bien 3 números hexadecimales, ¿no? Que es 1C, 1C, 1C. Después tenemos otra propiedad que es el border bottom, que nos permite modificar la línea inferior, ¿no? Del cuadro que contiene a mi etiqueta header, que en este caso pues es una propiedad, o más bien estamos asignándole un valor compacto, que estamos diciéndole a la propiedad que se va a alterar en un grosor de un píxel. Estamos hablando de bordes, entonces el grosor del borde va a tener un píxel, que va a ser del estilo sólido y que va a tener un color 27, 27, 27, ¿no? Ahorita vamos a hablar de los colores. Y por último tenemos otra propiedad que se está alterando dentro de esta regla, que es la propiedad de padding, que es un espacio entre el contenido y el borde de nuestra etiqueta, y esta simplemente le estamos diciendo que va a tener 15 píxeles de espacio, tanto a izquierda como a derecha, así como arriba abajo de 0 píxeles. Y así es como nosotros estaríamos leyendo la regla CSS. Digo, más adelante con diferentes propiedades vamos a ir viendo cada una de las propiedades que va alterando de la visualización de nuestros elementos HTML. Y para eso, bueno, necesitamos hablar de los selectores. En este caso, vamos a hablar de únicamente 3 selectores. Existen más selectores, existe composición de selectores, y bueno, ahorita vamos a hablar de los 3 que a mi consideración son los básicos para poder empezar a utilizar reglas CSS. Recordando que un selector es aquel que me permite elegir a uno o más elementos dentro de mi estructura HTML. Entonces, para seleccionarlos, para escoger a qué elemento le vamos a modificar sus propiedades visuales, primero podemos utilizar el selector de etiqueta, en donde yo puedo escribir el nombre de la etiqueta del selector, y a partir de ahí todos los elementos que tengan o que estén dentro de la misma etiqueta, ¿no? Del tipo de etiqueta, van a modificarse esas propiedades. Por ejemplo, si yo escogiera H1 como etiqueta, todos los elementos H1 que estén contenidos en mi documento se les van a modificar las características visuales que yo declaré
en mi regla CSS o mi regla de estilo. Después tenemos el selector de clase, en donde el selector de clase es que nosotros podemos elegir a un elemento o un conjunto de elementos que contengan un atributo que es del tipo class, y con eso nosotros podemos seleccionar esos elementos. Esto es muy común, utilizar selectores de tipo class. Y por último, el selector de ID, en donde nosotros podemos utilizar este selector para elegir a los elementos que tienen como atributo un ID, recordando que el atributo ID también se puede aplicar a cualquier elemento HTML y nos permite hacerlo único dentro de la estructura HTML. Entonces, vamos a ver en la práctica, ¿no? Vamos a regresar a nuestro blog de notas, y previo a eso vamos a regresar a nuestro navegador, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, vamos a ir a mis sitios web, vamos a ponerlo en mi sitio, que es el que estamos haciendo de prueba, ¿no? Y para generar los archivos CSS, normalmente generamos una nueva carpeta que vamos a llamarle CSS, en donde se van a colocar, a ver qué estamos haciendo, ay, CSS, en donde vamos a colocar todas nuestras hojas de estilo. Dentro de este vamos a generar un nuevo documento. Entonces vamos a nuestro blog de notas, generamos un nuevo documento y vamos a guardarlo previamente a todo. Entonces vamos a guardar como, vamos a colocarlo no en mi sitio rootado, sino lo vamos a colocar en la carpeta CSS y le vamos a poner estilo, ¿no? Style, ahí. Y lo vamos a guardar con la extensión cs.css. Ahí está. De hecho ya se generó aquí el archivo y vamos a escribir. Entonces vamos a cambiar de nuestra segunda web, ¿no? El elemento H1, segunda página web, y le vamos a cambiar únicamente el color, ¿sale? Entonces, lo primero que hice fue generar mi archivo de estilo de hoja de estilo, ¿no? O estilo de hoja más bien, y vamos a empezar a generar la regla. Habíamos dicho que una regla se compone primero de un selector. Para nuestro ejemplo, vamos a poner el selector de tipo etiqueta y vamos a modificar las propiedades del elemento dentro de mi HTML que están en la etiqueta H1. Entonces, como selector vamos a utilizar la etiqueta H1, vamos a abrir llave, vamos a poner un espacio, vamos a sangrar por buena práctica, para indicar que todo lo que esté sangrado está dentro de esa regla, ¿no? Perteneciente a esa regla. Y vamos a establecer la propiedad que vamos a modificar. Y en este caso la propiedad que vamos a modificar es color, que va a ser el color del texto. Dos puntos y vamos a colocar el valor de esa propiedad. Para los colores dentro de CSS y HTML, nosotros vamos a establecer una regla de números hexadecimales. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de los colores están identificados por un código hexadecimal que los va a permitir diferenciar. Como pues la verdad es que no sabemos muy bien, ¿no? Y estamos adentrándonos a esto, vamos a poner, ¿no? Hexadecimal de colores, ¿sale? Está, código de colores HTML, ¿no? Vamos a colocar esa página de HTML y aquí, si ustedes se dan cuenta, yo tengo el color muestra, que en este caso es un color naranja. Yo puedo variar mi tonalidad, ¿no? Si yo quiero en un color azul y lo quiero poner en un color más fuerte, observen cómo me va dando los valores en espacio de color RGB, HSL o CMYK, pero a nosotros el que nos interesa es el correspondiente HTML, que es el color 2466C6. Vamos a copiar ¿no? Vamos a ponerlo en nuestro blog de notas.
Aquí. Y vamos a, para identificar que es un hexadecimal correspondiente a color, vamos a colocar el signo de número previo a esto. Bueno, vamos a irnos a nuestra segunda página para ver la diferencia. Y es la única propiedad que vamos a colocar, ¿no? Para cerrar esto vamos a poner punto y coma y vamos a cerrar mi regla, ¿no? Termino mi declaración, ¿no? Únicamente con el punto y coma. Entonces con eso ya he generado mi primera regla, que lo único que hace es modificar el color del texto de mi etiqueta H1. Guardo y en este caso vamos ahora en segunda web, vamos a colocar entre las etiquetas head, vamos a agregar, ¿no? Nuestra hoja de estilos, que es con la etiqueta link, ¿sale? Y en el primer atributo es red, ¿no? Que vamos a colocar esta sheet. En segundo es type, que vamos a colocar que es text, diagonal CSS. Y por último href, que es donde lo vamos a encontrar. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Bueno, nosotros actualmente estamos en segunda web, entonces necesitamos entrar al directorio CSS. Entonces href va a ser CSS, diagonal, y el nombre de mi recurso, que es el punto CSS. Cerramos y listo. ¿De dónde saqué todos estos atributos? Recuerden que los tenemos aquí, ¿no? Rel, está el sheet, type, text, CSS y href es mi URL para poder alcanzar al elemento o al archivo que yo quiero seleccionar. Vamos a guardar de igual manera y vamos a actualizar y observemos que ahora nuestro H1 efectivamente se puso de color azul, ¿no? Vamos a ponerlo ahora de color naranja, ¿no? Como estaba, un color naranja un poquito más vivo. Y vamos a copiar ¿no? Este código de color. Vamos a colocarlo en mi hoja de estilos. Vamos a pegarlo ahí y ahora vamos a guardar, control G. Vamos a actualizar y observemos que ahora nuestro H1 es de color naranja. Así es como nosotros podemos modificar cada uno de nuestros características visuales de la página, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Pues prácticamente, primero generar un archivo CSS, establecer una regla, ¿no? Enlazarlo a mi página HTML a través de la etiqueta link y con eso nosotros podemos o empezar a interactuar entre estilos a través de archivos CSS y estructura a través de mi archivo HTML.